aquí llevo 3, pero en casa estuve 6. Y aquí, pues claro, ha ido empeorando porque la enfermedad va adelantando. Mi marido ya va a hacer 96 años y es muy mayor. Pero bueno, ahí estamos. Y mira, yo empecé a notarle que él le iba bien la cabeza. Siempre me iba, porque yo lo mandaba, decir, mira, Paco, ves al banco y me traes tu dinero para ir pasando el mes. Y un día viene y me dice, toma, contalo porque yo no lo he contado y ya no voy más, ¿eh? Ya no voy más. Digo, ¿por qué? Pues porque no, porque me he ido del banco sin el dinero, sin la cartilla y sin nada. Me han tenido que llamar. Ya no voy más. Pues Paco, ya ha sido un olvido, ya se te pasará. No, 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 no. Y ya de ahí pues ya lo fui observando. Un día veía una cosa, iba a andar todos los días. A lo mejor decía, he llegado al sitio que tengo. Ahí va a 2 pinos que me doy la vuelta. Pero un día tardaba un poco y me asomé a la ventana a ver si venía y a calcular la hora que venía. Y ya lo vi bajar y lo vi. Teníamos las puertas el 6 y el 4 iguales, que es la misma fachada y todo. Y dudaba si meterse a una puerta o a otra. Yo bajé a esperarlo y ¿de dónde vas? Dice, os oí que no sabía si esta puerta o la otra. Bueno, y así sucesivamente he ido acumulando cosas, las llaves. Otro día se me fue de casa sin darme cuenta. Vino el señor del gas a tomarme el contador, la cifra del contador del gas y siempre tenía la puerta cerrada, pero abrí la puerta y me eché las llaves al bolsillo en vez de dejarlas en la puerta y quitarlas. Y yo no las eché y se quedó la puerta cerrada, pero con el pestillo. Yo estaba en la cocina y lo llamaba Paco, Paco siempre me contestaba. Y al no contestarme, pues ya se pasó un ratito, Paco, Paco, pues me salí y no lo vi. Y vi la puerta que la había abierto, pero no la cerró, porque si no lo hubiera oído. Hija mía, y conforme iba, me eché a la calle, pues seguido. En la calle Pontevedra no había nadie, porque era solo las 1:30, claro, no había nadie. Y por la Avenida América, pues tampoco poca gente. Y había un señor en la esquina de mi casa y digo, oiga, ¿no habrá visto un señor por aquí casi como perdido? Y dice, sí, hace unos momentos lo han metido en ese bar. Y me acerqué al bar, lo habían sentado y en cuanto me vio, pues digo, pero Paco, hoy Dios mío, no me hagas esto, hijo. Madre mía, Dios mío. Vámonos a casa. Y un vecino que lo conoció dice, anda, pues es mi vecino. Y me dijo el chico, a usted la conozco más, pero a él apenas lo conocía. Y me ayudó a subirlo a casa. Y ya dijo, pues gracias, ¿quieres algo? Dice, no, no, que me voy. Y en el bar me dijeron, le hemos dado agüita, dice, pero no llevaba ni documentación ni nada. Y hemos llamado a la policía. Y yo entonces le dije, pues mire, y vuelvan a decir que no vengan, que no se molesten, porque ya lo he recogido. Dice, no, no, ahora mismo, delante de mí, los llamaron para que no vinieran. Y ya sucesivamente, pues así, yo no me podía ir sola de casa, no, siempre me iba con la puerta, con la llave echada. Pero cuando ya se le hacía, y estaba poquito rato, ya le daba con el bastón a la puerta. En cuanto veía, pues llegaba a casa y no era dueña de salir de casa de nada, en absoluto. Y a ver, me venían las chicas del ayuntamiento que me venían y me compraban y me ayudaban, pero claro, cuando llegaba la hora se marchaban. Este que estaba muy cerca, porque vivía en Florian Francés, tenía la peluquería. Y siempre me decía a mi chico, mamá, cualquier cosa que te llame, pues me llamas que enseguida voy. Y tenía el teleasistencia. Pero un día, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Se fue a sentar y se sentó fuera del sillón y se cayó. Se cayó sentado. Y digo, pues mientras llamo a teleasistencia y no viene el chico, que llamé, digo, ay, hijo mío, se ha caído tu padre. Por eso te digo que es el que más
contacto ha tenido con él. Luego por la noche, si quieres, bueno, antes de irse a su casa, venía todas las noches a ayudarme a ver si lo quería desnudar, si lo había de cenar, pero unos días lo cogían cenando, otros días se había. Lo acostábamos, ¿te acuerdas? Pero a los 5 minutos ya se había levantado. Por 2 o 3 veces se levantaba y no sabía lo que hacía. No sabía, hija, lo que hacía. Y así sucesivamente, pues muchas cosas te contaría, muchísimas cosas, pero no hay más. Julia, soy la hija de José y Mari Carmen. Y bueno, mi padre empezó poco a poco, como ha dicho mi madre. Mi padre ha sido un hombre muy trabajador, pero además es que le ha gustado el trabajo. Ha estado muchas horas trabajando, muy familiar también. Siempre ha estado, bueno, nosotros somos una familia pequeña, porque yo soy hija única y tengo una hija que también es hija única, y muy de sus hermanos también, pero muy familiar y muy trabajador. Entonces, bueno, empezó la cosa como suele empezar esto poco a poco, y cuando ya llevaba unos años y ya llegó el diagnóstico, que es cuando ya empezó a tener algún brote violento y tal, igual cuando llegó ya nos dijeron que era Alzheimer, fue devastador, porque además nosotros lo habíamos vivido con la mujer de su hermano, el hermano precisamente de mi padre, que fue deteriorándose poco a poco, y cuando supimos lo que era, es terrible. Y bueno, para mi madre fue también porque mi madre se ha apoyado muchísimo siempre en mi padre. Ella tuvo problemas de jovencita en su casa y tal, entonces el apoyo de mi madre siempre ha sido mi padre. Y de pronto, claro, se le iba su apoyo básico, porque claro, estas personas ya no, conforme se va agreciendo la enfermedad, pues claro, ya no te puedes depender de ellos, es al contrario, dependen de ti. Entonces, para ella fue muy duro. Entonces, aparte de que fue duro, fue doblemente duro por eso, porque perdía, digamos, un poco a mi padre, y mi madre se quedaba pues, un poco coja, porque mi padre sigue ahí, pero es lo que dicen muchas veces, ellos en parte se han ido. O sea, es duro tenerlo al lado y saber que ya queda muy poquito de ellos. Pero eso. Lo único que puedo decir a los que... ella también lo sintió mucho porque... Claro, es eso. Bueno, mi padre era un apoyo para mi madre, pero también para mí, desde luego, porque es que es eso. Además, él siempre estaba preocupado de lo que necesitaba mi madre, de lo que necesitaba yo, entonces de pronto tener que ser tú. Y lo que dice ella, empezó yendo a un centro de día. No es que haya ido a dos residencias, empezó yendo, le costó muchísimo, porque al principio, como aún estaba bien, se lo recomendamos que fuera, porque además... Bueno, yo cuando empecé a ver que tenía problemas de memoria, yo soy muy dada a pedir ayuda, y fui yo la que le empujé un poquito a que diera clases de memoria, que hay muchas en los centros cívicos y están muy bien. Pero cuando vi precisamente que tenía problemas, dejó de ir. Luego necesitábamos que fuera al centro de día, porque claro, mi madre trabajaba y mi madre sola con él no podía estar tantas horas. Al principio le costó mucho, luego conseguimos convencerlo y ahí estuvo muy bien, porque además era un sitio que estaba muy bien y hacían muchas actividades, bien. Y luego, bueno, ya estuvo en otra residencia y tal, que el problema está en que no estaba mal, pero no les hacían ningún tipo de rehabilitación ni de... Entonces, pues ahí perdió bastante. Además fue la época de la pandemia, justo, entonces casi no podíamos ir a verlos, mal. Pero ahora está aquí y bueno, pues parece que está bastante estabilizado, porque hubo un momento en el que esto corrió muy deprisa, pero bueno, ahora se pone contento cuando te ve, más o menos te reconoce. Entonces, bueno, veamos. Yo a las familias no les puedo decir es que tengan paciencia, que pidan ayuda, que es muy importante. Esto que no intenten hacerlo solos,
Y cuando ya llegue a cierto punto, si les aconsejan, esto es un consejo mío, más que de consejo, hay que dejarlos también ir. Y cuando digo dejarlos ir es que llega un momento en que necesitan ayuda profesional. Hay gente, para mi parecer, porque conozco casos de gente que los tiene en casa, hablo ya cuando llegan a cierto momento, y no les beneficia ni desde luego a las personas de alrededor, ni a ellos en absoluto, porque les puede pasar muchas cosas, desde hacerse daño, hacerle daño a alguien, perderse. Yo pienso que hay gente que se aferra, que piensan que si no los tienen en casa o no están, es peor. Yo pienso que es una enfermedad que necesita ser. Buenos días, Antonio. Buenos días, soy Antonio, me llamo Antonio y soy esposo de María Pilar. Maripí, siempre le ha gustado que le llamemos familiarmente por lo menos Maripí. Entonces, actualmente tenemos 80 años y llevamos 54 de matrimonio. Hemos tenido 3 hijos y actualmente ella está ingresada o está viviendo en la residencia hace 4 años. Anteriormente, 1 año como usuaria también del centro de día. Esa es un poco la situación en la que nos encontramos. Está con esta situación porque han diagnosticado a la medicina que está demencia senil tipo Alzheimer. Entonces, las necesidades que tiene hay que cubrirlas de alguna manera porque posiblemente en los domicilios muchos no podíamos hacerlo. ¿Cuándo te empezaste a notar que algo pasaba con Maripi, que había algo raro ahí? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Hace ya bastantes años. Además, incluso más que darme cuenta yo, se dieron los hijos. Fueron al médico de cabecera, le dijeron, oye, por favor, llama a mi padre, a mi madre, que mi madre no es la misma. Mi madre empieza a no funcionar, creemos. Dice, mi padre no sé si es que no quiere o no se da cuenta. Me llama el médico de cabecera, cosa muy rara, hace ya un montón de años, que te llamen mi cabecera, que vayas. Bueno, y entonces empiezan pues pruebas, test, tal, y una serie de cosas, y ya me dijo, mira, esto no pinta bien. Esto no pinta bien, empezaron ya otras consultas, pruebas en neurologías, en tratamientos, pastillas, más historias, pero la cosa sigue así. Es cuando nos dimos cuenta un poco de que no funcionaba esto. ¿Qué notabas en Maripi? Pues era falta de interés, eran despistes, eran incluso, no odio, pero sí rechazo a personas que había estado totalmente vinculada en la vida, una vinculación íntima, muy estrecha, familiar. Entonces empieza a querer como, no sé, a rechazar, y está aquí, esta vez está pesada, ya, en fin, pero así más o menos eran los síntomas que tenías. Aparte de que tuvimos, entre comillas, la suerte de estar jubilados y yo podía hacerme cargo de todas las cosas que había que hacer en casa, por lo menos en ese momento. Yo tenía que ayudarla a estudiarla por la mañana, traerla al centro de día, podía andar con lista de compra, comprar, guisar, limpiar, en fin, toda una serie de cosas que había que hacer. Y podía hacerlas en ese momento. Esa fue un poco la situación en que empezamos a vivir el tema. Luego la cosa se fue agravando y tuve ya que ingresar porque ya tiene un 3er grado de dependencia y un 70 y tantos % de incapacidad médica. O sea, bueno, las que estáis con ella la veis. Y los que estamos todos los días con ella vemos el deterioro de lo que va sufriendo porque hay, no lo sé, hay personas que van manteniendo un nivel de estabilidad, tienen sus bajadas, tienen sus recuperaciones, hay quien va muy deprisa, hay quien va más despacio, hay quien baja en picado. Es que de esta enfermedad creo que sabemos poco todos. ¿Cómo te sentiste como cuidador? Pues como ya decía antes, pues te dicen,
es Alzheimer, y eso es un bombazo. Eso es un bombazo que se viene el mundo encima, porque es que tampoco conocíamos mucho la enfermedad. Pero claro, empiezas a leer, a informarte, a preguntar, a tratar de saber el porqué, pero soluciones positivas hasta la fecha, muy pocas creo. Entonces, quieras que no, eso te hundes, es que se cae el mundo encima. Aunque yo afortunadamente he tenido siempre mucho, y sigo teniendo el apoyo de los hijos, que cualquier cosa que necesito, de trámites, de ir a algún sitio, me llevan, me traen, me ayudan en estos papeles, hacen lo que haga falta para ayudarme. ¿Qué les dirías a las personas que están iniciando el proceso del Alzheimer con un familiar? Es muy difícil, pero el sentido de admitirlo es, para mí por lo menos es muy difícil. Hay personas que a lo mejor pueden ser más capaces que yo de admitirlo y de comprenderlo y de entenderlo. Pero, sobre todo, por mi experiencia, no te puedes quedar en casa y cerrarte en tu problema, porque es que eso es fatal. Yo lo tengo observado. El día que estoy un poco más activo, estoy mejor. Me encuentro mejor. Y no es que me olvide del tema. Haciendo cosas, me olvido del tema, no. Pero hay actividades, pasear, leer, escribir, no pueden escribir el Quijote, sino simplemente para que no se nos olvide de escribir. O hacer cuentas incluso, hacer sopa de letras, hacer algo. Oír música. Y hacer cosas, incluso participar en algunas actividades en las que se puede. Tienen que ser siempre dentro de las posibilidades de cada uno. Sí, claro. Solución, no sé si para algunos será esa solución. Para mí, desde luego, me ha servido y me sigue sirviendo. Pero sobre todo, tiene que ser una actitud de adaptación, de comprensión hacia esas personas, de amabilidad con ellos, de darlo todo por ellos, pero sobre todo amor, con mayúsculas, con letras muy grandes. Qué bonito, Antonio. Muy bien, muchas gracias por participar. A vosotros.